Bueno, muy bien, estamos listos para iniciar la segunda parte de la sesión que tenemos en turno. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo hace ratito, ya no me perdí por estar tan concentrado en que estábamos hablando un poquito acerca de la temática de lo que es el pensamiento. Y fíjense que esta es una de las habilidades muy interesantes porque, bueno, conforme nosotros vamos evolucionando, No bueno, pueden ser ¿ya? Cómo pues nosotros tenemos estas habilidades mentales que son importantes en nuestro desarrollo como personas. Y principalmente, bueno, en el caso de ustedes, pues tienen que aprender parte de todo este proceso para que, como una habilidad mental en su profesión, les va a servir, al igual que, por ejemplo, cuando se desarrolla la imaginación, que recuerden que son las representaciones mentales, como la creatividad, y que la creatividad está más vinculado hacia aspectos más a hacer cosas innovadoras, algo que no está escrito. Bueno, entonces en esta segunda parte vamos a abarcar cómo también la imaginación, el pensamiento, la creatividad, lo vinculamos con otro concepto más que es la inteligencia. Que la inteligencia, bueno, es algo que todos los seres humanos poseemos. Incluso también de forma filogenética, todas las especies tienen algo de inteligencia. Esto implica que entonces nosotros en esta cuestión tuvimos algo totalmente diferente en la evolución y que permitió que, bueno, pues hayamos sido la especie que más se adaptó a los cambios que hasta incluso tenemos actualmente. Voy a compartir la pantalla para que podamos ver la presentación, que es la que subí a la plataforma Schoology. Y pues en unos breves momentos, ahorita va a aparecer acá en su pantalla, sobre lo que vamos a hablar el día de hoy en cuanto a lo que va a ser la inteligencia y que, bueno, pues nos va a permitir ir pues avanzando en esta parte del curso y que, bueno, pues también nos ayuda a ir entendiendo y comprendiendo todo el proceso que tenemos en turno. Bueno, permítanme unos momentos, que ahorita se va a compartir la pantalla. Y bueno, en cuanto a lo que estoy comentando, bueno, de esta cuestión de cómo entonces el pensamiento juega un papel fundamental, perdón, la inteligencia juega un papel fundamental. Hay aspectos que vamos a, digamos, el proceso que tenemos en turno y que tiene que ver con las conclusiones. Entonces, esa es una de las cuestiones que vamos a tener durante la sesión del día de hoy. Entonces, un momento, porque bueno, ahorita para compartir la pantalla se está dilatando un poquito. Acá está. Entonces, vuelvo a reiterar, bueno, pues esta parte del proceso de la inteligencia, bueno, pues ya va ayudando a determinar que pues es una de las habilidades que nosotros requerimos dentro de nuestro desarrollo, y que esto implica que todos los seres humanos somos inteligentes por naturaleza. Que unos sean más inteligentes que otros, bueno, pues va variando dependiendo de, digamos, algunos factores, pero que también tiene que ver o incide en el desarrollo de cada uno de nosotros. Entonces, es uno de los factores importantes. Fíjense, acá están, ya estamos compartiendo la pantalla. En la presentación, así se la subí en Schoology, sí, para la clase del día de hoy. Y que bueno, pues esto bueno, nos va aludiendo. Decía yo hace rato, vamos a ver lo que es desarrollo de la inteligencia como primer punto. Luego viene la definición, tipos de inteligencia, operacionalización de la inteligencia, las dimensiones y también otros conceptos ligados también que tienen que ver con la inteligencia, para llegar al final con las conclusiones. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con el primero, que tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia. Es importante que, bueno, pues nosotros entremos en materia en esta cuestión porque, bueno, la inteligencia es un concepto que para muchos puede ser algo muy complejo. Nosotros que trabajamos también en el área de la psicología, bueno, pues tenemos que hacer un pequeño bosquejo histórico porque para nosotros también igual determina que mediante la valoración
de cómo podemos medir la inteligencia o cómo podemos evaluarla, pues es un poquito difícil. Lo mismo pasó en este proceso, porque, por ejemplo, Francis Galton, un inglés, bueno, fue uno de los primeros que empezó a medir ciertas capacidades que tienen que ver con inteligencia mediante test o pruebas mentales, por ejemplo, el razonamiento, la memoria, la percepción, eh, en este caso también algunos otros ejercicios que están relacionados con solución de problemas. Bueno, pues todo esto dio paso principalmente a que Francis Galton le llamara como habilidades de la mente o habilidades que están relacionadas con la inteligencia. Otro autor, Alfred Binet, un francés, por ahí finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Alfred Binet también estudió lo que fue el intelecto, pero en niños. También fabricaron pruebas especializadas principalmente para evaluar y medir habilidades que están también, al igual que Francis Galton, para ver, por ejemplo, y detectar ciertos problemas de aprendizaje en niños que tuvieran algún tipo de discapacidad, ¿sí? Esto fue interesante porque Binet, en su laboratorio en Francia, bueno, pues inventaron las primeras pruebas relacionadas no solamente con la inteligencia, sino que también se inventaron pruebas que medían personalidad. Edward Thorndike, otro autor, acuñó el término de aptitudes de inteligencia. Y que estas, bueno, pues también coinciden con los autores predecesores como Galton y Binet, bueno, pues la memoria, el pensamiento y otras áreas más, bueno, pues juegan un papel fundamental para que, bueno, pues acuñar este término como aptitudes. Aptitudes se refiere a cualidades que nosotros tenemos como especie, ¿sí? Y también está otro contemporáneo que estábamos hablando hace ratito, Jean Piaget, y estudia la inteligencia mediante lo que es la epistemología de la inteligencia. Entonces, esa epistemología tiene que ver con el origen, ¿sí? Ese origen de dónde surge para que nosotros podamos, en este caso, saber qué pasa con esta cuestión de que la inteligencia juega un papel fundamental en nuestras vidas y por qué en un momento dado, bueno, muchos nos preguntamos si tenemos las mismas neuronas, es decir, más de 100.000 neuronas acá en nuestra cabeza. Entonces, ¿qué pasa durante todo este proceso? Porque algunos son más inteligentes, aprenden más rápido, porque también tenemos que pensar que la inteligencia se relaciona con el aprendizaje, ¿sí? Y en el caso de ustedes en su formación, esto es básico porque, bueno, pues va a ayudar principalmente a que apliquen esa inteligencia que ustedes tienen en los proyectos, en las construcciones, que de alguna forma resuelvan los problemas que en un momento dado se van dando. La inteligencia es uno de los factores importantes que tienen que ver con la mente, pero también que los va a ayudar principalmente porque junto con el pensamiento, la creatividad y la imaginación permite también un complemento de todo este proceso. Es decir, se tiene que hacer una concatenación de todas las habilidades mentales para que las personas sean consideradas inteligentes. Desde mi punto de vista, en la conceptualización, todas las personas son inteligentes, ¿sí? Todas, sin lugar a dudas. Y que, bueno, pues ahí existen teorías, bueno, que en un momento dado nos van a ayudar a ir ubicando este concepto del por qué se va dando principalmente las diferencias, ¿sale? Estos cuatro autores, bueno, pues aportaron esta parte que tiene que ver con ese desarrollo. Ahora, en cuanto a la definición, pues es un poquito complejo definir qué es la inteligencia. Yo aquí puse dos definiciones y que pueden ser posiblemente las más exactas o quizás nada más contienen una parte de ese proceso. ¿Sí? La inteligencia es la capacidad o facultad que tiene el ser humano para resolver problemas, que es esta definición que tenemos acá. ¿Sale? Entonces, si es una capacidad que tenemos los seres humanos, dice que entonces, o una facultad, podemos resolverlos. ¿Sale? También es, en este caso, en la segunda que está acá abajo, es la capacidad de comprender, conocer, poder relacionar las percepciones sensoriales
o para abastecer y asociar conceptos. Otra definición. ¿Sí? Entonces, en la primera definición ustedes podrán analizar que está más abocado hacia la vida cotidiana en cuanto a las situaciones que se vayan presentando y que si somos capaces de resolverlos o tenemos esa aptitud, somos inteligentes. La otra, que pues tiene capacidad de comprender, está más relacionado principalmente más a un aspecto académico. Si fíjense, entre una y otra definición existe una diferencia interesante. Sin embargo, podríamos citar más definiciones y podríamos reflexionar acerca de cómo se contextualiza esa definición, que nos va permitiendo, bueno, pues ir conociendo. Por eso les puse esta imagen que tiene acá, porque, bueno, pues la inteligencia tiene diferentes procesos que va a permitir que cada uno sea inteligente. ¿Sí? Hay aspectos que, bueno, pueden influir y van a incidir en ese desarrollo de la inteligencia. ¿Vale? Tan solo rápido, una pregunta como para poder discernir esta cuestión de la inteligencia. Si ustedes se perdieran en un bosque, ¿sí? ¿Hacia dónde irían? Imagínense que no llevan el teléfono, no llevan una brújula, no llevan nada más que lo que llevan puesto, una mochila, pero no llevan ni siquiera tecnología. ¿Cómo pudieran resolver esa situación? Sí, si alguien tiene la solución, por favor escriba aquí en el chat de acá de la plataforma de Zoom, nada más ya tengo la solución y escriba qué solución tendría. Sí, porque esto tiene que ver con esta parte. Muy bien, Edgar, muy bien, esa es una de las respuestas correctas, ¿sí? Tendrían que ver la posición del Sol, ¿sí? Entonces, pues es una solución, pues la más pronta, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos quizás tratarían de recordar hacia dónde tendrían que ir, o por dónde entraron, por dónde vinieron, pero sería difícil porque en un momento dado para resolver esa situación, bueno, pues tendrían que tener una buena memoria. Sin embargo, una de las soluciones más sencillas es mediante la posición del Sol. En el caso de nosotros, fíjense cómo el Sol sale por el oriente y se oculta por el poniente. Si estuviéramos en otro continente, en Asia, el Sol sale por el poniente y se oculta del lado contrario, por el oriente. Esa es una gran diferencia. Entonces, esa cuestión de la capacidad mental, bueno, permite parte de todo este proceso. ¿Sí? Podríamos poner otro ejemplo en el caso de el aspecto académico. ¿Sí? Y que, bueno, pues a lo mejor en cierto momento podríamos probar parte de todo esto y que tiene que ver con el aspecto de la academia. Quizás a lo mejor alguien recuerde, y si no les planteé estos conceptos, ¿cuántos segundos tendría un día? ¿Sí? Eso tiene que ver con matemáticas. Por ahí, a ver si alguien rápido puede hacer las operaciones, ya sea que lo tenga ahí de manera lo más pronto posible y levanta la mano y pone la respuesta en el chat. ¿Cuántos segundos tiene un día? Algo que, bueno, pues puede ser muy sencillo para algunos y es otro, bueno, rápido empiecen a pensar cuál es la solución correcta. Y fíjense que, bueno, pues va a depender mucho de esa capacidad que tiene que ver mucho con la inteligencia. Fíjense, algo importante que tenemos. Muy bien, Sergio, 1440 segundos, perfecto, muy bien. La operación pudo haber sido un poquito sencilla o quizás en un momento dado los cambios. Una operación que se pudo haber sido es multiplicar 60 segundos por una hora. ¿Sí? ¿Cuántos minutos tiene una hora? Tiene 60 minutos, entonces multiplicamos 60 por 60, son 3600 segundos. Le multiplicamos por 10 horas o por las 24 horas, nos va a dar 1440. Perdón, 14.000. Perdón, 144.000, perdón, que es lo que mencionó Sergio, porque tan solo digamos, de 10 horas son 36.000 segundos, ¿sí? De 20 horas, 64.000, me parece que son 84.000, algo así aproximadamente, ¿sí? Entonces, esto es bueno, pues genera parte, por ejemplo, de esta cuestión de lo que podemos llamar inteligencia.
Pero bueno, los demás si no pudieron, no se preocupen, bueno, pues ya les dimos parte de la solución y que podíamos plantear varios ítems dentro de ese aspecto. Ajá, perfecto, Sergio, 86.400, es correcto, Sergio. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues de acuerdo con esto, bueno, pues es algo interesante, ¿no? Cómo, por ejemplo, a través de esa capacidad de reacción que nosotros tenemos, bueno, pues va determinando parte del proceso que va teniendo el desarrollo de esta cuestión de la inteligencia. Bueno, se dan cuenta cómo, por ejemplo, definir la inteligencia es un poquito difícil. Si pudiéramos contemplar otros aspectos que también se contemplen como inteligencia, bueno, pues podríamos pasar a otro rubro. Nosotros los psicólogos para esta cuestión de medir la inteligencia es un poquito complejo. ¿Por qué? Porque tenemos que medir varias áreas. Una sola prueba no nos puede decir completamente si una persona es inteligente. Quizás solamente sea parte de uno de los rasgos o elementos de la inteligencia. ¿Sí? Entonces, es una capacidad, es una habilidad que todos poseemos. Sí, entonces es una de las cuestiones. ¿Vale? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, pues vamos a ver que existen tipos de inteligencias, ¿sale? Como en su caso la inteligencia académica, que está más evocado a los conocimientos, que está determinado más a los aprendizajes pedagógicos y que en un momento dado, bueno, pues nos ayudan a tener más información, conocimiento, etcétera, en alguna disciplina o en su caso, algún otro proceso. ¿Sí? Y que esto, bueno, pues esta inteligencia, bueno, juega un papel fundamental, ¿vale? Entonces, aquí lo estamos señalando. Estamos otra que es la inteligencia fluida y cristalizada. Este tipo de inteligencia también de alguna forma se va desarrollando conforme nosotros vamos evolucionando. Hace rato lo había explicado un poquito en cuanto al pensamiento. La inteligencia va de la mano principalmente con este tipo de evolución. ¿Sí? Y que hace que de alguna forma, bueno, pues esté presente. Les voy a poner un ejemplo también sobre esto. Imagínense un niño que va caminando, un niño de 2 años o 3 años aproximadamente, y nosotros lo interceptamos en el camino poniéndonos el brazo para que no pase. Hay tres conductas que pueden pasar en este proceso. La primera es que el niño, bueno, pues nos vea, como ve que no puede pasar, agarra y se regresa por donde vino. Otro llega y como no dejamos pasar, agarra nuestro brazo, lo sujeta y bueno, pues chilla, se avienta al piso, se avienta un mega berrinche, bueno, pero esa fue su solución. Puede llegar otro niño y que a lo mejor agarre, nos vea, se agache, pasa del otro lado, se nos queda viendo y se va. Fíjense, tres conductas interesantes y cómo es que lo solucionó, debido a su grado de inteligencia que cada quien tiene. Tiene que ver mucho esa fluidez y cristalización mediante las experiencias que el niño tiene o mediante la solución que en un momento dado ha tenido. ¿Sí? Eso implica parte de ese proceso y que implica que los niños de alguna forma también, conforme nosotros vamos creciendo, tenemos una evolución de nuestra inteligencia. Tenemos otro tipo que viene siendo la múltiple, ¿sale? Propuesta por Howard Gardner. Quizás muchos ya conozcan esta teoría, la teoría de las inteligencias múltiples, ¿sí? Donde podemos saber que existe la inteligencia interpersonal, intrapersonal, la lógico-matemática, está la lingüística verbal, la espacial, la corporal, la naturalista y la musical. Y todos estos tipos de inteligencias, de alguna manera, está dotado para cada persona. Tan solo, por ejemplo, aquellas personas que tienen inteligencia interpersonal son aquellos que les gusta establecer relaciones sociales con los demás o se les facilita. A diferencia de la relación de la inteligencia intrapersonal, solamente establece un vínculo hacia la subjetividad, hacia el interior de uno mismo. Lo mismo pasaría, bueno, más bien en el proceso en cuanto a la inteligencia eh, corporal, que se va a encargar principalmente de poder hacer uso del dominio de los movimientos motrices, del cuerpo, etcétera. Así como, por ejemplo, aquel que le gusta la danza, pues se le va a dar ese dominio de estabilidad. El que practica un deporte o etcétera, es decir, tiene esa versatilidad. Otro va a ser la inteligencia espacial,
que quizás a lo mejor aquí entre con ustedes, porque bueno, pues esto tiene que ver mucho en su desarrollo de su profesión, porque en esa parte de este tipo de inteligencia, a las personas les gusta hacer trazos, dibujos, planos, etcétera, todo lo que tenga que ver con esta cuestión. ¿Sabe? Y bueno, pues una forma de poder activar esta parte, bueno, pues se refiere principalmente a este tipo de inteligencia. Está la inteligencia lingüística verbal, que está determinado más hacia el desarrollo de la comunicación, de la palabra, el perfeccionamiento, la escritura verbal y también la comunicación oral, que especializan principalmente estas personas en estas áreas. También podemos encontrar el tipo de inteligencia de la lógica matemática. ¿Sí? Son aquellas personas que gustan de los números y que en un momento dado viven su vida o la centran en este desarrollo. ¿Sí? A algunos les hace más fácil el cálculo, el álgebra, la geometría, la trigonometría, a otros les hace más difícil, etc. Incluso creo que incluso en las escuelas es lo que pasa con el fenómeno que estamos viendo hasta nuestros días. Las matemáticas han sido una de las materias más, digamos, difíciles, pero en ocasiones cuando muchos logran determinar aspectos psicológicos, una orientación adecuada, pues se puede identificar si a lo mejor tiene que ver mucho que el chico o la chica no le guste la materia, o conocer el conflicto que existe en esa materia y su vida, y bueno, varios aspectos más. Está otro tipo de inteligencia, que es la naturalista, que está principalmente vinculado hacia aspectos que están más hacia las personas que tienen afinidad por la naturaleza, en jardineros, botánicos, biólogos, etc. Quiere decir, de alguna manera se sienten más sensibilizados hacia esas áreas. Y está el tipo de inteligencia musical, aquellos que, por ejemplo, les gusta identificar, les gustan los ritmos, los tonos, está presente en artistas, cantantes, compositores, músicos, etc, etc. Y bueno, pues el tipo de música regularmente las personas nacen con este tipo de aptitud o habilidad. ¿Sí? Para esto, bueno, pues hay gente que en cierta manera, bueno, pues tiene este tipo de dones. Y Howard Gardner dice que en cierto momento, mientras más inteligencias tengamos, que él propone de las 8, seremos más inteligentes. Entonces hay una prueba sencilla que se puede aplicar acerca de los tipos de inteligencia y más o menos ver si puede ser su inteligencia moderada, alta o muy alta. ¿Sí? Regularmente habría que ver en este caso los tipos de inteligencia que ustedes deberían de tener, como por ejemplo la interpersonal, la lógica matemática, porque bueno, son arquitectos, están estudiando esta área. También la inteligencia espacial, porque bueno, pues hacen planos, ¿salen? Esos tres tipos de inteligencia, al menos si por ejemplo los pueden, en su caso, ser parte de su formación. Y bueno, pues si ya tienen otros tipos de inteligencia que a lo mejor puedan, en este caso, desarrollar un poquito más, un poquito menos, bueno, pues ya depende de cada quien. Esto implica que a veces hay gente que puede tener más tipos de inteligencia. Con más tipos de inteligencia, según Harner, podemos ser más inteligentes. ¿Sale? Bueno, pasamos al último tipo de inteligencia que tenemos acá en esta diapositiva, y es el tipo de inteligencia emocional, que esto se ha hablado bastante en las últimas, por lo menos, décadas, ¿sí? Y que, bueno, pues la parte emocional cuenta una parte fundamental dentro de nuestro proceso y que podemos hablar incluso de un coeficiente emocional, es decir, la capacidad que tiene la gente para resolver todas sus situaciones y que sus emociones, de alguna forma, podemos considerarlas que pueden ser positivas o negativas o etcétera. Según hay muchas acepciones en cuanto a las emociones que nosotros sentimos, ¿sí? Según también Daniel Goleman, bueno, que es otro autor, dice que en esta parte de la inteligencia emocional nosotros somos analfabetas emocionales dentro de nuestro coeficiente intelectual en la cuestión emocional. ¿Por qué? Porque no, a veces no sabemos identificar bien nuestras emociones y necesitamos ser asertivos. Asertivos en la situación de que nosotros respondamos a los conflictos, a las situaciones de manera coherente y le demos una solución.
¿Vale? Muchas personas son muy agresivas, es decir, centran sus necesidades en sí mismos y que de alguna forma, bueno, buscan el reconocimiento. La parte emocional ahí está. ¿Sí? Mientras que aquellos que pueden ser más pasivos, es decir, centran las necesidades en los demás, para que mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi novia, mi compañero de trabajo, mi compañero de escuela, mi esposa, mi hijo, etc., etc., regularmente siempre se ve. Llega el momento en que tarde o temprano se acumulan todas esas emociones acá en esta parte, lo que nosotros pensamos que es el corazón, y bueno, pues ahí se determina que extallan o las emociones se desparraman en este proceso. Y entonces, bueno, pues de alguna forma tenemos que ser más asertivos, es decir, responder de acuerdo al momento. Que vamos a salir un poquito raspados, bueno, pues es parte del show, ¿sí? Y que bueno, pues esto va determinando parte de lo que nosotros tenemos en este proceso, ¿sí? Y que al mismo tiempo, bueno, pues también va a determinar esto que dice Daniel Goleman. Nosotros somos analfabetos emocionales, pero tenemos que aprender a ser asertivos, ¿sí? Y que, bueno, Goleman en su libro, si es que tienen la oportunidad de leerlo, habla acerca de cómo podemos mejorar nuestra inteligencia emocional. Hay otro autor, Vizquerra, en español, habla un poco acerca del universo de las emociones, en este coeficiente intelectual, en esta vida emocional que nosotros tenemos. Sería incluso hasta paradójico si nosotros no experimentamos emociones. Regularmente, Vizquerra habla de que tenemos emociones positivas y emociones negativas. En las emociones positivas está la alegría, la felicidad y también el júbilo, ¿sí? Mientras que en el lado negativo tenemos en cabeza el tridente, lo que sería la tristeza, estaría la depresión y la ira. Según Vizquerra, dice que nosotros tendemos a vivir más las emociones, en este caso positivas, de menor intensidad, y las que vivimos con mayor intensidad son las emociones negativas. Y el tridente se invierte. Tendemos a darle más prioridad a nuestras emociones negativas y nuestras emociones positivas son como flashes en la vida. Para que se invierta nuevamente el tridente, tenemos que aprender a eh, fortalecer las emociones positivas y que sean de manera más, que las vivamos con mayor intensidad, y las emociones negativas que están ahí, a pesar de que sigan existiendo, debemos aprender a regularlas, ¿sí? Entonces, fíjense cómo esta conceptualización de inteligencia es más compleja conforme vamos avanzando hasta ahorita el análisis. Y que, bueno, pues definir la inteligencia sería algo, pues, un poquito más complicado, ¿sí? Lo que indica que entonces cada uno de nosotros podemos definir desde diferentes ángulos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso que tenemos la académica, la fluida, la múltiple o, en su caso, la emocional, pueden tener diferentes concepciones, ¿sale? Seguimos avanzando y vamos a ver que hablamos un poquito acerca de la operacionalización de la inteligencia. Si ya vimos los tipos de inteligencias, la operacionalización tiene que ver más principalmente también con tres aspectos importantes, ¿sí? Como en su caso lo que va a ser el volumen, ¿sí? Lo único que vamos a encontrar si es que queremos abrir un cerebro, tal y como lo puse acá, simplemente vamos a encontrar materia blanca, no vamos a encontrar otra cosa más. El volumen, bueno, pues tiene que ver más con los conocimientos que nosotros hemos adquirido a través del tiempo, a través de nuestro proceso, en nuestro desarrollo, y que bueno, pues aquí ya me están avisando que nos queda poco tiempo, pero bueno, nosotros tenemos que seguir avanzando. Le quitamos acá esta. Y bueno, en ese volumen es por esos conocimientos que nosotros tenemos avanzados, pero tenemos acumulados en nosotros y que están acá, en nuestra mente. ¿Qué tanto en nuestra mente nosotros acumulamos mediante la memoria y que esto, bueno, ayude principalmente a esa acumulación de conocimientos? La otra tiene que ver en el proceso de especialización.
Es decir, que nosotros de alguna forma nos desarrollemos en algún área. En el caso de ustedes, eh, su formación en la licenciatura en arquitectura, bueno, pues tienen una especialización dentro de esa área. Y que su inteligencia va a estar dotado principalmente para poder desarrollar proyectos o enfocarse a una disciplina que ustedes dominan, que a ustedes les gusta y bueno, pues también genera parte de todo este proceso. Y bueno, a final de cuentas, bueno, pues también determina parte de otro de los procesos de operacionalización. El tercero tiene que ver con la organización. Por eso le puse acá esta imagen, tanto el hemisferio, los dos hemisferios, como de alguna forma ambos hemisferios cerebrales se organizan para esos procesos. Es decir, la inteligencia tiene un matiz que me va a permitir que nosotros de alguna forma nos vayamos desarrollando bajo cierto tipo de procesos y alcancemos una maduración. Por eso la cuestión, cuando se aplican test de inteligencia, bueno, pues se necesita no solamente aplicar un test que mira ciertas áreas. En los ejemplos que vimos hace ratito, una tenía que ver con cómo solucionar de una forma ante una situación si nos perdiéramos en el bosque, y en el otro ejemplo fue una operacionalización académica en un área determinada. Si pudiéramos determinar también otros ejemplos, bueno, pues a lo mejor determinaría, por así decirlo, que estos tipos de inteligencia, este tipo de operación de la inteligencia, bueno, pues varía en cada uno de nosotros. ¿Qué puede influir dentro de todo este proceso? Bueno, pues puede influir a lo mejor el entorno en donde nosotros pues nos vamos desarrollando, la genética, sí, como especie, y otros le atribuyen a las experiencias de aprendizaje, al medio ambiente, que también juega un papel fundamental, a la alimentación, y bueno, hay varios aspectos que en un momento dado ayudan a que entonces nuestra inteligencia se vaya organizando de manera paulatina y que, bueno, evolucione por etapas o estadios y que ayude principalmente a ese proceso que tiene que ver con esa operacionalización, ¿sí? Es importante que en esta cuestión, bueno, pues nosotros, bueno, pues estemos determinando cada uno de estos tres procesos, ¿sale? Entonces, pues seguimos avanzando porque el tiempo es un factor determinante. Y bueno, pues vamos a ver que existen dimensiones. En estas dimensiones, bueno, pues también van a permitir también determinar parte de todo este proceso. Hay dos dimensiones, la personal y la social, ¿sí? En la parte de esta dimensión personal, pues nos va a ayudar principalmente a determinar cómo nos relacionamos con nosotros mismos, ¿sí? Y en esta dimensión, bueno, pues tiene que ver con parte de la subjetividad de cada uno de nosotros. Desde hace rato podemos aplicar un test que a lo mejor mida la memoria, otro test que pueda medir el lenguaje, otro el razonamiento, otra la solución de problemas, no sé. Y un solo test no nos puede ayudar. Tendríamos que crear a lo que nosotros llamamos los psicólogos, una batería, un conjunto de pruebas para que nos dé una parte global principalmente de su desarrollo y grado de inteligencia. Entonces, en ocasiones regularmente muchos se preocupan que cuando se les aplica un test, una prueba de inteligencia, todos quieren pasar. Aquí lo importante es si pasa o no pasa, nosotros vamos a evaluar que a lo mejor si tiene esa afinidad o no esa afinidad de inteligencia. Por eso en el aspecto personal muchos de alguna forma determinan esa relación consigo mismos. La otra que es la social, que determina cómo nos relacionamos con los demás. ¿Sí? Hay unos tipos de inteligencias múltiples, bueno, pues ya vimos que Howard Gardner nos plantea que podemos tener inteligencia, un tipo de inteligencia interpersonal y un tipo de inteligencia intrapersonal dentro de este proceso. Y que, bueno, pues nos va a ayudar principalmente a determinar cómo es que nosotros vamos evolucionando y desarrollándonos a través del tiempo, ¿sí? Eh, y bueno, pues también tenemos que ver otros conceptos más. Y que estos conceptos, bueno, juegan ese papel fundamental. Por eso les puse también acá esta imagen, todo haciendo funcionamiento con el mouse. Y que bueno, pues juegan también otro proceso. Entre los conceptos que están ligados a todo esto, al menos en el área de la psicología,
tenemos el coeficiente intelectual. Una prueba psicológica lo que puede hacer es determinar el grado de porcentaje de cuantificación, si en un momento dado esa persona puede tener una inteligencia superior, inteligencia superior al término medio, inteligencia término medio, inteligencia inferior al término medio, inteligencia débil o muy inferior. ¿Sí? Lo quiero llamar así porque, bueno, pues se utilizan otros términos, pero que en ocasiones pueden ofenderse, pueden ser términos muy ofensivos. En cuanto a esa inteligencia superior, regularmente equivale a la cuantificación que todos conocemos del 0 al 10. En este caso sería como 9 o 10 aproximadamente. En el coeficiente de superior al término medio podría ser entre 8, 7 más o menos. Inteligencia término medio es cuando las personas cuando realicen las pruebas regularmente tienen la puntuación y apenas si les alcanza para pasar de panzazo. Es nada más cumple con el requisito. La otra es cuando la inferior al término medio es cuando se refiere que si tienen 5, 4, muy, digamos, deficiente, pueden ser 3 y 2, o muy deficiente, bueno, pues ya sería como 1 o 0. ¿Sí? Entonces, por eso digo, a veces muchos se preocupan por esta parte. Tenemos otro tipo de inteligencia que es, bueno, más otro concepto de edad mental. También una cuestión importante en los test lo que se hace es evaluar si, digamos, así a ustedes se les aplica un test, alguien tiene 19 años con 8 meses, tendría que sacar un número determinado de aciertos que de alguna forma se asemeje con esto, con la edad mental, ¿sí? Y que, bueno, pues de alguna forma en los test pueden reflejar que si alguien tiene esa edad que tiene 19 años, 8 meses, puede tener una misma edad igual o dos, puede tener una edad un poquito más adelante, ¿sí? Más madura, a lo mejor 21 años cerrados. Eso indica que entonces su inteligencia en su edad mental está evolucionado, ¿sí? Y también otra cuestión, la edad cronológica. ¿Sale? Entonces, la edad cronológica se refiere principalmente a la edad que nosotros tenemos actualmente en años y meses. Por eso esta cuestión de la inteligencia es un proceso que, bueno, pues va a determinar cómo es que cada una de las personas pues puedan variar dependiendo de, digamos, de la evolución, dependiendo de qué factores influyan dentro de, digamos, su eh, proceso y que, bueno, pues va ayudando a que unos u otros sean más inteligentes que otros. Fíjense, un tip, si en un momento les han aplicado algún tipo de prueba de inteligencia, el secreto de las pruebas está principalmente en que en menor edad pocos aciertos pueden dar un coeficiente intelectual alto, le puede dar una edad mental pues muy buena y también coincidir con la edad cronológica. A mayor edad pues se necesitan más, pues mayor puntuación, ¿vale? Para que puedan tener un buen resultado. Nos está quedando ya poco tiempo, también ya estamos terminando aquí con la presentación. Y bueno, pues son otros conceptos que están ligados con esto. Conclusiones, rápido, tenemos menos de un minuto, ¿vale? Pues en esta cuestión, la inteligencia no es fácil de definir, que esa es una, ya vimos por qué. También es un poco difícil medirla. Si aquí pudiéramos medir, a lo mejor en su momento pudiéramos aplicar algunas pruebas para que ustedes verifiquen si es realmente difícil de medirla. Y también otra cuestión, los genes también contribuyen al proceso de el desarrollo de la inteligencia, ¿sí? Entonces, ustedes dentro de su área